y transporte de lubricantes requiere precauciones. Para el transporte de tambores es común hacerlo rodar simplemente en el piso y es aceptable para distancias cortas. Sin embargo, no debe ser práctica de rutina. Hay muchos métodos adecuados para manejar los bidones o tambores, pero los más ampliamente aceptados son carretillas transportadoras manuales o motorizadas horizontalmente sobre una horquilla estándar, verticalmente de 1 en 1 o sobre paletas de 4 en 4. También podemos conseguir carretillas de mano de 2 ruedas, transpaletas, elevadores manuales, montacargas sobre grúas puentes o rodándolos por 2 trabajadores. El uso de carretilla de mano representa menor esfuerzo y mayor seguridad. Cuando se reciben lubricantes a granel, deben contarse con facilidades para filtrar antes de la transferencia del mismo al tanque y de este al equipo para asegurar aceites limpios. Los tanques de almacenamiento deberán situarse en el interior cuando se trata de tótem de 1000 litros, pero pueden estar a la intemperie si se protegen de lluvia, de la nieve o de temperaturas extremas. Todos los tanques, tubos y llenados y vaciados deben etiquetarse con el nombre completo y el grado de producto que lo contiene, para evitar equivocaciones cuando se entregan o vacían. Los tanques de acero requieren una adaptación especial para ciertos tipos de productos. Los tanques para aceites dieléctricos generalmente se tratan con resina epoxi y los venteos están protegidos con cartuchos de sílica para evitar la humedad. Los aceites blancos pueden requerir tratamiento con resina epóxica o tanques de acero inoxidable para mantener la calidad y el color. ¿Cómo limpiar el lubricante? A través de filtraciones, bien sea fijas o portátiles. Pueden utilizarse carros de filtración tipo riñón externo, estableciendo programas de filtración periódicos en equipos críticos con análisis del lubricante, filtrar todo el aceite desde el envase del proveedor antes de transferirlo al cárter del equipo. Siempre debe realizarse filtraciones para refrescar el fluido. Prevenir el ingreso de contaminantes es hasta 10 veces más económico que removerlos. El personal que manipula, transporta y maneja los lubricantes deben contar con elementos mínimos de trabajo. Esto implica usar ropa adecuada, como mínimo uniforme, botas y guantes. Debe contar con herramientas como aceiteras para todo tipo de aceite y codificadas por color, pistolas engrasadoras por tipo de grasa, carritos portátiles, llaves, accesorios y demás elementos que se requieran. Asimismo, se debe contar con equipos de filtración portátiles, herramientas predictivas para análisis rápido y cuarto de lubricantes. A manera gráfica se muestra la ropa adecuada para la labor, incluyendo las gafas, calzado de seguridad, guantes, ropa reflectora, protección auditiva, en el caso de equipos o maquinarias que generan altos niveles de ruido, cascos y equipos de trabajo de altura en caso de necesitarlo. Asimismo, el lubricador ideal debe contar con un nivel mínimo académico de técnico mecánico, haber desempeñado por lo menos 2 años como mecánico de mantenimiento y tener conocimiento de lubricación y, de ser posible, estar certificado en este sentido. El lubricador ideal es en esencia nuestro receptor y reconocedores de estímulos que se producen a través de la vista, oído, tacto y olfato. Muchos de los problemas de lubricación pueden ser encontrados con una sencilla inspección, análisis visual y la percepción de ruidos, entre otros, a través del control de niveles, presencia de espuma, presencia de agua libre o emulsionada, visualización a través del color y claridad del lubricante y la estratificación del lubricante. De ahí la importancia de contar con personal adecuadamente entrenado y certificado. No es suficiente tener accesorios visuales. El lubricador ideal debe ser proactivo. Los visores y accesorios visuales deben ser monitoreados rutinariamente. Son ventanas de lo que está sucediendo con el lubricante y pueden dar cuenta de primera mano de cualquier problema que esté ocurriendo. Por ejemplo, la contaminación con agua, la oxidación y bajos niveles de lubricantes pueden ser rápidamente detectados cuando los accesorios de control visual son instalados y usados apropiadamente. Los lubricantes no escapan a riesgos de incendio, aun cuando son clasificados en términos generales como sustancias combustibles más no inflamables. El aceite y la grasa envasados no representan riesgos. En contados casos se elaboran lubricantes para aplicaciones especiales con puntos de inflamación inferiores a 55 grados centígrados. En este caso deben almacenarse en recipientes cerrados, lejos de calor y en lugares bien ventilados. El aceite lubricante es potencialmente un riesgo de incendio en conjunción con otros materiales llamados combustibles como gasolina, thinner, gasoil y materiales combustibles como papel, madera y similares. Se recomienda no acumular acerrín, trapos o papel de limpieza que estén empapados de aceite y productos de limpieza, ya que estos pueden autoencenderse en presencia de fuentes de calor. Los almacenes para lubricantes y aceites deben equiparse con extintores básicamente de CO2, de espuma o de polvo químico seco y con baldes de incendio llenos de arena. No se recomienda el empleo de agua, ya que esta, en vez de apagar el incendio, tiende a propagarlo, ya que el aceite lubricante aún encendido puede flotar sobre la superficie y esparcir el incendio. Igualmente ocurre con otros fluidos tales como gasolina, diésel o thinner. Los almacenes de lubricantes deben clasificarse como áreas de prohibido fumar y evitar la generación de fuentes
fuentes que puedan potencialmente generar un incendio o explosión. Se debe usar, como se dijo previamente, la regla de lo primero que entra, lo primero que sale, en su sigla en inglés FIFO, y usar el principio de emplear los lubricantes de mayor antigüedad. Cuando no haya certeza del estado o calidad, deben hacerse análisis del lubricante, tanto el envase contentivo del lubricante como los envases utilizados para el trasvase o manejo del mismo hacia la máquina deben mantenerse limpios y sin presencia de contaminantes. Los envases para la distribución del aceite o de la grasa deben mantenerse limpios y cubiertos para prevenir la contaminación por suciedad y polvo. Pueden limpiarse con solventes dejándolo secar suficiente tiempo para garantizar que no queden remanentes del mismo y que este no contamine el aceite. Los envases para distribución deben estar identificados y, de ser factible, contar con uno para cada tipo de lubricante. Cuando se proceda a aperturar un tambor, el área circundante a la tapa o boca del mismo debe previamente limpiarse de cualquier material que pudiera entrar o ser arrastrado por el lubricante. En lo posible, no usar más allá del tiempo estipulado por el fabricante como razonable. En el caso de la grasa lubricante, deben considerarse los siguientes aspectos. Los tambores para grasa normalmente cuentan con tapas enteras en la parte superior de tipo removible. Esta tapa debe ser reinstalada nuevamente para evitar que sea expuesta al ambiente. Hay que recordar que la grasa fácilmente recolecta polvo, ceniza u otros contaminantes que no se separan de la grasa, pudiendo ir directamente a la máquina y causar daños impredecibles. Debe ser extraída por medios de paletas, preferiblemente de metal. Para grasa de baja consistencia, de grado NLGI 000A1, es factible emplear bombas neumáticas o equipos de engrase con pistolas de grasa o equipos portátiles de engrasado accionados por aire. Resumiendo, la vida de un lubricante apropiadamente almacenado puede ser extensa. Se debe mantener apropiados niveles de inventario según las necesidades reales y procurar no usar cubetas o envases abiertos por el peligro de contaminación que esto representa. En grandes empresas es útil utilizar el inventario cero empleando almacenes alternativos a través de los distribuidores, y debe usarse siempre guías o sugerencias de almacenamiento dadas por los proveedores de aceites y grasas. En ocasiones es útil contar con aserrín, ya que nos permite recolectar el aceite derramado que puede causar accidentes operacionales. El aserrín es efectivo, pero presenta peligro de incendio y debe quitarse tan pronto como llega a estar aceitoso. Pueden usarse materiales alternos tales como materiales cristalinos como sustituto del aserrín, pero producen polvo al pisarlos, por lo que bien, si son útiles como antideslizantes, pueden ser una fuente de contaminación y por lo tanto se debe evaluar su uso. Se debe registrar en cada llenada del equipo el tipo y grado de aceite y estar pendiente de cualquier cambio o anomalía, lo que permitirá tomar acciones efectivas antes de que ocurra una falla potencial. Las pistolas de grasa deberán llenarse limpia y cuidadosamente, pues la grasa actúa como un abrasivo cuando está mezclada con suciedad o polvo, y deben mantenerse limpias. Cuando están vacíos los recipientes, deben tener sus tapas y tapones firmemente colocados para impedir la contaminación. Nunca se deben volver a utilizar los envases vacíos de lubricantes en donde sean generados. Se conocen casos de que, habiéndolos llenado de aceites usados, estos lubricantes, productos químicos, combustibles o agua fueron inadvertidamente usados en lugar del lubricante que contuvieron. Los resultados pueden ser peligrosos y a veces catastróficos. En caso de usarlos como contenedores de aceite usados, deberán ser identificados de inmediato y colocarlos en área destinada para tal fin. Los tambores vacíos no deben usarse como barreras o como andamios, y evitar cortes con equipos de oxicorte por el riesgo de incendio o explosión. A veces se necesitan muestras de los lubricantes para su análisis. En este sentido, el aceite nuevo debe identificarse con el grado, tipo y marca del lubricante, y de ser posible incluir el número del lote de producción. En caso de dudas, referirse al fabricante o proveedor del lubricante a fin de que instruya y pueda identificarse con claridad cuál es el número del lote, el cual servirá también para contrastar cómo salió el producto, compararla con la muestra que debe poseer el proveedor en su fábrica. Los lubricantes de aceite de corte se deben drenar periódicamente de la máquina y ser reemplazados por aceites o refrigerantes frescos. Algunos aceites usados, particularmente en aplicaciones menos severas tales como sistemas hidráulicos o turbinas, pueden regenerarse para posterior uso a través de filtración, centrifugación, destilación o lavado con agua. Se sugiere contactar al fabricante del lubricante para el tratamiento apropiado. Se debe disponer adecuadamente de desechos de fluidos lubricantes, materiales, filtros y demás materiales en desuso siguiendo recomendaciones y la legislación vigente en cada país. Las entregas deben ser supervisadas y se debe asegurar que la cantidad y grado sean los correctos. En el caso de lubricantes a granel, es esencial que el grado correcto se almacene en el tanque adecuado, por lo que son esenciales la supervisión y etiquetado de los tanques. Para el trasiego desde envases grandes, contenedores o bidones a envases manejables por una persona, es recomendable utilizar recipientes diseñados para este fin. Con ello se facilita la labor de los operarios y se tiene un número adecuado de ellos, reduciendo el riesgo de contaminación. ¿Cuál responsabilidad tiene el supervisor encargado del área, quien deberá estar atento de la recepción en cantidad y calidad requeridas para
los equipos bajo su responsabilidad. Debemos recordar que cualquier detección temprana de problemas en el manejo, manipulación y variaciones en el volumen y tipo de lubricantes podrá prevenir mayores daños. En la tabla se muestra el tiempo recomendado típico de almacenamiento para diferentes tipos de lubricantes, considerando si se almacena a intemperie o bajo techo. Finalmente, se debe disponer del aceite usado. Su disposición está sujeta a la legislación vigente en cada país y se tiene que entregar a los recolectores autorizados, los cuales deberán emitir carta o certificación de disposición final acorde con la legislación local. También, como se dijo anteriormente, es posible reutilizar el lubricante después de un proceso de limpieza, por ejemplo, filtrado o centrifugado, caso específico de aceites de turbina o hidráulico. Cuando el aceite usado es demasiado contaminado para cualquier reutilización, los únicos cambios son el segundo refino o la incineración después de un tratamiento apropiado aprobado por la legislación ambiental. En el tema sobre disposición de aceites usados se tratará con más profundidad estos temas. Con respecto a la salud, seguridad y medio ambiente, los lubricantes nuevos por lo general presentan poco o ningún riesgo para la salud en las aplicaciones para las cuales están recomendados. Se debe tener cuidado razonable para mantenerlos lejos de la piel y los ojos y evitar la ingestión o inhalación de vapores o neblina. El contacto frecuente y prolongado con aceites minerales puede producir dermatitis y se aconseja a los operarios que sigan las precauciones básicas de salud y seguridad enumeradas en la ficha de datos de seguridad o MSDS disponibles para cada producto. Las MSDS deben ser suministradas por el fabricante y es importante conocer su contenido. En el módulo Hoja de seguridad de productos se habla con mayor profundidad sobre el mismo. Las áreas de trabajo donde están los lubricantes deben estar identificadas con la norma NFPA 704, indicando los riesgos de salud, riesgos específicos, riesgos contra incendio y riesgos por reactividad. En el caso específico de almacenamiento de productos a granel, estos deberán contar con una serie de requisitos mínimos que garantizarán la conservación del fluido lubricante para que preste el apropiado desempeño. Incluye la disposición, la cual va a depender de la capacidad de la empresa o el área disponible. Puede estar dispuesto de forma horizontal o vertical. En el caso de los tanques horizontales, deberán contar con una inclinación de 4 centímetros por cada metro desde el extremo donde está ubicada la conexión de salida hasta la válvula de drenaje, instalado en un soporte sobre bases adecuadas para la carga a ser soportada y con una altura de al menos 45 centímetros entre la válvula de drenaje y el nivel de suelo para facilitar el acceso para pintar o drenar el tanque. En el caso de los tanques verticales, en especial de forma cilíndrica de hasta 2.7 metros de diámetro, la instalación deberá estar sobre una base de concreto armado con un sistema de drenaje similar al tanque horizontal y preferiblemente con fondo cónico para recolectar lodos y suciedades. Pueden ser fabricados con acero dulce normalizado o de concreto armado o también con fibra de vidrio. Pueden contar con uniones soldadas o remachadas y nunca se deben usar materiales como latón, plomo, caucho natural o ser revestidos con galvanizado. Su capacidad debe ser al menos una vez y media el volumen mínimo disponible en el camión cisterna para la descarga, ya que ofrece la ventaja de poder recibir pedidos completos sin riesgo de que la planta se quede sin producto. Deben estar ubicados lejos de fuentes de calor que pudieran afectar la vida del aceite y lejos de tuberías de agua, aceites u otras sustancias para prevenir cualquier contaminación por goteos imprevistos. Debe contar con accesorios indispensables para conservar el producto y cumplir con normas mínimas de seguridad, tales como entrada de hombres para labores de limpieza y mantenimiento con tapa de cierre hermético para evitar la contaminación del producto y pérdidas evaporativas, y debe ser de un diámetro no inferior a 45 centímetros o de forma rectangular de 18 por 40 centímetros. Asimismo, debe contar con sistemas de drenaje para extraer cualquier acumulación de agua a intervalos regulares. La válvula debe estar instalada en la parte más baja del tanque y en posición alejada de la salida. En el caso de tanques subterráneos, se debe instalar una tubería con bomba manual o motorizada para extraer agua y suciedad acumulados en el fondo del tanque. Usualmente se emplean válvulas de drenaje tipo compuerta y tapa de seguridad para prevenir cualquier descarga inadvertida del tanque. La válvula se selecciona en función del volumen del tanque. Se recomienda el empleo de tuberías de ventilación que alivian la presión si el tanque se llena demasiado o permiten eliminar vapores que se desprenden principalmente en la operación de carga. Se debe contar con un diámetro similar al de la tubería de llenado y en forma de cuello de cisne, con una malla metálica no muy fina para evitar la entrada de cuerpos extraños. Finalmente, se debe contar con indicadores de nivel flotantes, indicadores neumáticos o varillas sumergidas que permiten controlar el volumen remanente del tanque. Y se debe identificar cada producto específico identificado con tubería de llenado independiente y con conexiones apropiadas para conectar la manguera de suministro. Se debe contar con una tapa guardapolvo. El orificio de descarga en el interior del tanque debe ser situado a una altura de al menos 10 centímetros sobre el fondo para evitar turbulencia al llenado. La descarga debe instalarse a no menos de 10 centímetros por encima de la válvula de drenaje y en el extremo opuesto a fin de prevenir
ni destrucción de contaminantes y agua.